Primera entrada. 25 de noviembre de 2016. Acabo de volver de pasar unas vacaciones en los Estados Unidos, en compañía de unos amigos. Yo vivo en la zona norte de la Ciudad de México. Mi nombre prefiero omitirlo por el momento. Me siento estúpido al hacer esto, pero hasta que no se me ocurra una mejor idea que esta, escribiré una especie de bitácora a partir de hoy. No sé qué es lo que me acabo de encontrar. Puede que solo sea una aberración de la naturaleza, pero de tratarse de otro asunto, puede que yo sea el descubridor de un hecho que transformará el curso de la historia humana. En fin, abrí la puerta de mi apartamento, que como habrán de imaginar, estuvo desocupado durante casi 2 semanas, y vi algo veloz correr de debajo de la mesa hasta esconderse debajo del sofá principal de la sala. Maldije a la nada, temiendo lo peor. Dejé mi maleta junto a la puerta y encima coloqué la enorme bolsa de regalos que traía para mis familiares y conocidos del trabajo. Pensé rápidamente cómo deshacerme de lo que seguramente era una rata. Al lado de mi edificio había un restaurante de comida china que, a decir verdad, no era muy higiénico. El lugar se veía de mala pinta, además de que la calle en la que estamos ubicados no es precisamente pulcra, ya que enfrente tenemos el basurero del mercado. Seguramente muchas alimañas se paseaban entre las tuberías que nos conectaban, y una o varias de ellas aprovecharon la falta de movimiento en mi apartamento durante mi ausencia y habían estado devorando mi despensa. Mi única esperanza era que los intrusos aún no hubieran anidado en mi hogar. No era primavera, por lo que no deberían estar en época de apareamiento, pero la verdad, desconozco el ciclo de reproducción de estos asquerosos animales. Tomé un rodillo de madera que mi madre me regaló cuando me vine a vivir solo. Qué triste que el primer uso que le dé sea para matar una rata que se infiltró en mi hogar. Tomé el rodillo con mi mano derecha, me puse en cuclillas y con la mano izquierda levanté el sofá rápidamente. Ahí encontré no a una, sino a 3 crías de rata. Ya tenían un ligero y delgado pelaje de color gris muy claro. Los animalitos me miraron asustados y trataron de correr, cada una a una dirección diferente. Por desgracia para ellas, no eran tan veloces ni escurridizas como las ratas adultas. Alcancé a pisar a una, estirando mi pierna derecha. A la que corrió más cerca de mí, la golpeé con el rodillo, explotando en una erupción pequeña de sangre que manchó la madera nueva. La tercera ratilla trató de correr hacia la cocina, pero solté el sofá, dejándolo caer sobre ella de manera pesada. Por poco y la libra, pero fue aplastada por la pata del sofá. Durante unos instantes me sentí aliviado de haberme deshecho de la plaga, pero entonces una pregunta vino a mi mente. ¿Qué hay de los padres? La pareja de ratas progenitoras no debían estar muy lejos. Quizá estaban dentro de mi apartamento en ese momento. Y entonces, como queriendo hacerse notar después de escuchar mis pensamientos, un torbellino se escuchó dentro del sofá hueco. El mismo ruido que había escuchado unos años antes dentro de un bote de basura en el patio de mi escuela, justo antes de mirar al interior y encontrar una enorme rata negra que me miraba amenazadora desde las profundidades del contenedor de basura, rodeada de desperdicios. Era claro para mí, la rata grande debía estar dentro del sofá. Era el lugar más cálido que había encontrado para sus crías, cerca de la cocina. Afortunadamente, no había sido mi propia cama. Me puse unos guantes de hule, me senté a una distancia considerable del sofá y coloqué un pedazo de pan cerca del mismo, a unos centímetros de la mancha de sangre que había dejado una de las ratillas momentos antes y que aún no limpiaba. Me senté a esperar. Quería limpiar todo el desastre junto. Pasaron unos 40 minutos y por fin la rata salió. Ya comenzaba a oscurecer y decidí no prender la luz para no asustar al animal, así que apenas lo distinguí en la oscuridad. Era bastante grande, como de las ratas que rondan las alcantarillas cercanas al metro de la Ciudad de México, y su pelaje era marrón grisáceo. La rata avanzó con cautela hacia el pedazo de pan que estaba en el suelo. Lo tomó con sus manitas y lo olfateó. Comenzó a devorarlo, postrada sobre sus patas traseras. No se percató de mi presencia. Rápidamente, di una zancada hacia ella y traté de pisarla, pero ella fue más rápida. Solo alcancé a pisarle la cola. Entonces, fue que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El sonido que emitió la rata no fue natural. Algo no estaba bien. La rata lanzó un grito casi humano, de no ser porque era demasiado agudo, como cuando distorsionas tu voz con algún editor de video o audio. Creo que le fracturé la cola a la rata debido al pisotón, porque dejó de correr y se hizo bolita en el suelo. La tomé de la cola y la levanté, acercándola a mi rostro. La criatura lanzó otro gritito. Encendí la luz. No había duda.
Estaba gritando, no chillando, gritando y gimiendo del dolor. Cuando la vi, casi vomito de la impresión. El rostro de la rata era casi humano. Estaba cubierto de pelo al igual que su cuerpo y su nariz era una bolita rosada, pero de alguna manera el rostro era plano como el de un humano, no con el hocico de un animal. Las orejas estaban ubicadas en los costados de la cabeza, inclinadas hacia abajo. Lo más terrorífico eran sus ojos. No eran completamente negros como el de las ratas, sino que la mayor parte era blanca como los nuestros, con iris y pupilas, que me miraban directamente suplicando piedad. Ese rostro abominable que parecía ser de un niño deforme y rechoncho cubierto de pelo, estaba inundado de terror. Así que decidí no matarla. La encerré en una vieja pecera vacía que está en mi habitación de huéspedes. Le puse la tapa, limpié la sala y tiré a la basura los cuerpos de las ratillas. Traje mi computadora y escribí esto sin dejar de mirar a ese monstruo en mi pecera, que se lame su cola lastimada. En cuanto acabe de escribir, iré a desempacar mi maleta y me iré a dormir. Mañana tengo mucha ropa que lavar. Segunda entrada, 26 de noviembre de 2016. Mientras estuve en el trabajo, no pude dejar de pensar en mi inquilino monstruoso y aberrante. Traía unas ojeras negras y pronunciadas, resultado de los constantes pensamientos que llegaron a mi cabeza durante toda la noche, tratando de descifrar qué era esa cosa. Además, no dejó de soltar gemidos lastimeros toda la noche, gemidos que viajaron a través de las paredes del departamento hasta mi cuarto. Cuando por fin llegué a mi apartamento en la tarde, corrí a la habitación de huéspedes, encontré a la criatura acurrucada dentro de la pecera. Según yo, estaba más grande que el día anterior e incluso que en la mañana que me fui a trabajar. Quizá era una ilusión causada por la posición del animal. Al entrar, eso me miró con sus ojos aterradoramente humanos. Yo desvié la mirada y fui a la cocina por comida. Le llevé un poco de zanahoria y brócoli crudos, pero los rechazó. Tomé un poco de cera que había soltado una vela que tenía en mi baño porque en algún lado había leído que las ratas comen cera. También la rechazó. Molesto, fui a la cocina por más comida. El maldito monstruo se atrevía a rechazar la comida que le daba. Era una maldita limaña. Tomé un poco de pollo que había desde hace una semana en el refri. ¡Voilá! El ser lo devoró. Fui por un poco de jamón y un poco de carne de res. Los arrojé al interior de la pecera y el resultado fue el mismo. Al parecer, a mi asqueroso amigo solo le gustaba comer carne. Mientras comía, lanzaba gemidos de gusto y felicidad, muy agudos y repugnantes. Tercera entrada, 27 de noviembre de 2016. Hoy no hay mucho que reportar, salvo un detalle. No era imaginación mía. El ser crece durante la noche, de manera muy notable. Ya tiene casi el tamaño de un gato pequeño y su rostro se ha hecho más redondo y repulsivo. Además, creo que está perdiendo pelo y ahora su asquerosa piel rosada es visible a través del pelaje remanente. Pero me revuelve el estómago el sacarla de la pecera para limpiarla y recoger sus desechos. Tendrá que conformarse con dormir y comer en ellos. Lo alimentaré e investigaré un poco en internet sobre qué animal puede ser este. Quizá no es una rata. Después me iré a dormir. Cuarta entrada, 2 de diciembre de 2016. Han pasado algunos días, pero no había habido novedades más que el constante crecimiento de mi inquilino. Pronto no cabrá en la pecera. Sin embargo, hoy en la mañana lo encontré haciendo algo que llamó mi atención. Ha empezado a caminar en 2 patas, pero no como las ratas lo hacen. Normalmente los roedores no dan más que un par de pasos sobre las patas traseras, pero esta cosa camina como un mono. Es torpe y se tambalea, pero durante 15 minutos lo observé y no se cayó ni una vez. Incluso estiró las patas delanteras hacia arriba y trató de empujar la tapa de la pecera. Y la alcanza sin problemas. Incluso sus patas delanteras se ven mucho más largas de lo normal. Ahora parecen brazos humanoides. Tuve que poner varios libros pesados sobre la tapa para que no la quite. Hoy no iré a trabajar. Me quedaré a observar al monstruo todo el día. Interludio. Tendré que pasar algunas semanas fuera de la ciudad. Pasaré Navidad con mis padres en el estado de Morelia. Me voy mañana, 4 de diciembre, por la mañana. Pensé primero en llevar a la criatura conmigo, pero descarté esa opción rápidamente. Después se me ocurrió dejársela a alguien para que la cuide, pero no sé cuál será la reacción de la gente al ver a tan desagradable criatura. Hoy por la noche le daré de comer un par de kilos de carne que compré para ella. Que coma hasta el hartazgo. Se quedará sola en el departamento hasta que vuelva, después de Navidad. Espero que cuando yo regrese, siga viva. Quinta entrada,
26 de diciembre de 2016. Hoy regresé de casa de mis padres. Toda la diversión y calma que sentí durante las vacaciones se esfumaron en un instante, y lo reemplazó un sentimiento de pánico hacia lo desconocido, hacia la vida misma, diría yo. Entré al departamento y me recibió un desagradable olor rancio. Venía de los orines y los excrementos que estaban en la sala. Corrí hasta el cuarto de huéspedes y encontré la pecera en el suelo, hecha añicos, y los libros que puse encima para evitar que el monstruo saliera, tirados por el suelo de la habitación. Busqué alrededor, tratando de ver a la criatura, cuando de pronto sentí algo debajo de la rodilla. Al voltear hacia abajo la vi, pero había cambiado. Ahora era un ser que parecía un topo rosado, que apestaba a orines. Su nariz ahora parecía la de un cerdo y se dibujaba una sonrisa en su espantoso rostro. Era bonachona, pero igualmente lucía asquerosa e inquietante. El ser me estaba tocando con su mano, que estaba unida a su largo brazo. Yo lo empujé y grité de horror al ver aquel monstruo. Comencé a sudar y a temblar. El ser también se espantó. Era como ver a un ser con cerebro de rata y cuerpo de mono o cerdo humanoide. Me puse de pie y me lo encaminé al baño. Le tomé una fotografía. Lo encerré ahí y ahí se quedará toda la noche. Debo pensar qué haré con eso. Sexta entrada, 28 de diciembre de 2016. Hoy por la mañana saqué al monstruo del baño. Afortunadamente no le di de comer anoche, así que no tuve que recoger sus porquerías. En cuanto abrí la puerta, el repulsivo ser me sonrió, si es que a eso se le puede llamar sonrisa. Era un gesto torcido que formaba con sus delgados labios y su nariz de puerco. Dejaba ver sus enormes y amarillentos dientes de roedor. Se me acercó con cariño, pero yo retrocedí. Me fijé en sus manos, gordas y rosadas. Aunque todo su cuerpo había adquirido una forma humanoide, hasta el punto de haber desarrollado brazos, aún no desarrollaba pulgares. Por eso no había podido abrir la puerta del baño en toda la noche. Espero que él sí haya podido dormir, porque yo no pude. Tuve pesadillas con la criatura, y es que durante la noche lo escuché balbucear. Así es, está tratando de hablar, de pronunciar palabras. Se escucha como un bebé muy pequeño que está aprendiendo a hablar, pero con un tono de voz gutural y grueso, digno de las pesadillas de cualquiera. Esto ya empieza a asustarme. Séptima entrada, 31 de diciembre de 2016. No pasaré año nuevo con mi familia. Mis padres están de visita en la casa de mis primos al sur de la Ciudad de México. Se molestaron un poco cuando les dije que debía salir por trabajo el mero día de año nuevo, pero la verdad es que ya no sé qué hacer con la criatura. Ha crecido a un ritmo desmesurado. Ya tiene el tamaño de un niño de 8 años. Lo único que me da un poco de ventaja biológica es que aún no desarrolla pulgares y aún no pronuncia palabras ni frases completas. Sigo siendo más inteligente que él, pero ¿hasta cuándo? Lo tengo encerrado en el cuarto de huéspedes desde hace 2 días. No entro para nada, no limpio sus desechos, por lo que el cuarto ya empieza a apestar horriblemente. Solo abro la puerta para arrojarle la comida y cierro inmediatamente. Pero sé que esa cosa me espera detrás de la puerta todo el tiempo, y si me descuido, saldrá del cuarto. Creo que busca compañía y calor humano. Me ve como una especie de padre, pero lo único que puedo sentir por eso es asco y desprecio. Debo investigar qué es esta cosa. Octava entrada, 2 de enero de 2017. Nunca me gustó festejar Año Nuevo. No hay regalos ni canciones que hablen de él, pero el de este año sin duda fue el peor Año Nuevo de mi vida. Hoy por la mañana fui a la biblioteca a investigar qué cosa es mi roomie. Ayer, obviamente no pude, ya que todos los establecimientos estaban cerrados por las fiestas. Me quedé encerrado todo el día con la criatura, encerrada en el cuarto de huéspedes. Tengo una hipótesis sobre el monstruo. Los primeros monos prehistóricos, que más tarde se convirtieron en Homo habilis, son producto de la evolución de roedores, que a su vez provienen de los anfibios que se crearon en el agua después de la extinción de los dinosaurios. Creo fervientemente que mi amigo es una especie de criatura prehistórica que me ha ilustrado de manera excesivamente apresurada cómo surgió nuestra especie. Lo que me preocupa es que, si mi hipótesis es correcta, en un par de meses, quizás semanas, tendré un cavernícola en mi casa. Y peor aún, cuando se vuelva un ser que se lleve por su instinto de supervivencia, incluso mi vida podrá correr peligro. Por otro lado, si doy a conocer este caso, mi nombre quedará grabado en los anales de la historia. Cada minuto tengo menos tiempo para decidir qué haré con el monstruo que comparte departamento conmigo. De camino a la biblioteca a mi casa, encontré un perrito callejero en un parque. Lo traje al departamento conmigo hasta encontrarle un hogar. El cachorrito no quiere ni pasar por la puerta de la habitación de huéspedes. Siempre que está cerca, el monstruo se avienta contra la puerta violentamente. Debemos tener cuidado con el monstruo. Última entrada,
3 de enero de 2017. La bizarra travesía en la que me aventuré involuntariamente hace un par de semanas por fin llegó hoy a su fin. Por lo tanto, esta es la última entrada que escribo y hasta que considere pertinente verá la luz. Hoy al despertar escuché sonidos de algo tronar, como si machacaran madera. Caminé alarmado a la sala, ya que ahí dejé durmiendo al cachorro. Creí que estaba masticando un mueble o algo así. Iba preparado para regañar al pequeño animal, pero en su lugar me topé con una escena espantosa. En el suelo de la sala estaba el maldito monstruo devorando al cachorro. Del asqueroso hocico porcino del ser se asomaba la mitad trasera del cuerpo del perrito, lleno de sangre. El monstruo me miró y sonrió, mostrándome sus asquerosos y afilados dientes, llenos de sangre y restos de los intestinos del cachorro. Yo me llené de ira, e incluso sentí mi rostro enrojecer. Comencé a gritarle al monstruo como si fuera un ser racional, reprochándolo por su comportamiento. Su sonrisa se borró, y en su rostro vi un gesto de preocupación e inocencia. Era evidente que no sabía lo que hacía. Lo estaba haciendo por mera supervivencia. Quizá las raciones que le daba de comer ya no eran suficientes. Lo pateé en el estómago y soltó los restos del cachorro ensangrentados al suelo. Lo pateé otra vez y otra vez hasta que no pude detenerme. El animal se retorció y gritó de dolor. Entonces me di cuenta de que había desarrollado pulgares. Por eso pudo abrir la puerta. En un momento de desesperación, el ser se irguió y me percaté que habrá medido 1,60 m más o menos. Después, lanzó un grito lleno de coraje y furia y me derribó con fuerza. Se puso sobre mí y comenzó a ahorcarme. Tenía muchísima fuerza. Pude quitármelo de encima y corrí a la cocina, pero me pisaba los talones. Tomé un cuchillo que estaba cerca del fregadero y sin pensarlo, lo apuñalé. El ser ahogó un grito y me miró incrédulo. Sus ojos se fueron apagando y cuando saqué el cuchillo de su costado, el ser cayó al piso. Lo apuñalé de nuevo, y otra vez, y otra, y otra, y otra más. Lo asesiné con saña, con odio. Metí el cuerpo a una bolsa de basura negra y lo subí a mi coche. Espero que nadie en el edificio me haya visto. Nadie creería que es el cachorro que recogí un día antes. Esta cosa ya era tan grande como un adulto de baja estatura. Conduje hasta las afueras de la ciudad y tiré el cuerpo en un baldío. Y ahora, ya habiendo recogido y limpiado el desastre que dejó, me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera pisado a sus crías? Y peor aún, ¿qué nos pasará a los humanos si hay más seres como este, creciendo en las alcantarillas de las ciudades del mundo? Mi nombre no es relevante para esta historia, y la compañía para la que trabajo, aunque quisiera hacerlo, no puedo revelar su nombre, a menos que mi deseo fuera unirme a la lista de desaparecidos en México. Aunque tomando en cuenta lo que te voy a contar, quizás sería lo mejor. Que le baste al lector de este relato el saber que trabajo para una empresa privada de investigación de carácter secreto que opera bajo las sombras en todo el mundo y cada país tiene su propia sede. Quizá no es secreto que en México ocurren muchas anomalías de todo tipo desde tiempos inmemoriales. La razón, ni siquiera mis superiores la conocen. Quizá es verdad que México se encuentra en un punto energético clave del planeta, en el que numerosas fuerzas que los ignorantes llaman paranormales convergen y se relacionan entre sí. Vampiros, hombres lobo, fantasmas, extraterrestres, animales que deberían estar extintos y muchos otros seres anormales se hacen presentes a lo largo y ancho de toda la República Mexicana todos los días. No puedo hablar de casos ajenos al que voy a tocar hoy por las políticas de secrecía de la organización, pero me gustaría crear un vínculo de confianza con quien sea que llegue a escuchar mi relato. Ya saben, para que confíen en que lo que contaré a continuación es verdad y no patrañas inventadas por algún loco con mucha imaginación y acceso a internet. Quizá lo que viví en el primer caso al que fui asignado sea suficiente para lograr que me crean. Fue a finales de los años 90 que me asignaron a un escuadrón que fue enviado a la ahora alcaldía Tlalpan, donde una de las detenidas de aquella noche, una prostituta, se había convertido en una especie de animal que había comenzado a aullar en medio de la noche. Mis compañeros y yo nos llevamos a la mujer en cuestión y a las demás mujeres que estaban detenidas con ella. Tranquilo, no somos monstruos desalmados que sienten placer al lastimar a la gente. A todos los testigos de aquel suceso en las oficinas de la delegación les proporcionamos un amnésico y los dejamos en sitios cercanos a sus hogares. Hasta la fecha, te aseguro que esas personas no recuerdan lo que vivieron. Bueno,
a todos excepto al encargado en turno y a los 2 policías que estaban de turno aquella noche en la delegación. Por alguna razón nuestro superior aceptó y bueno, supongo que así nacen las leyendas urbanas. Después me enteraría que mi superior de ese entonces y ese policía eran primos y por eso no le había aplicado el amnésico, aunque desconozco por qué no se lo aplicó a los policías. Quizás simplemente se le olvidó. Así que piénsalo la próxima vez que no creas en los mitos urbanos. ¿Y la mujer que se convirtió en animal aquella noche? Bueno, ella sí sigue en posesión de la compañía para la que trabajo, para su estudio. La mujer sufre de licantropía, una verdadera enfermedad que ha aquejado a miles de seres humanos desde el inicio de los tiempos. No es nada mágico ni del diablo. De hecho, no existe ni el diablo ni Dios. Se trata de una enfermedad de la sangre, pero eso sí, que hasta la fecha se desconoce la causa y también su cura. Por eso, esa mujer, a más de 30 años del incidente, ya anciana y maltrecha, sigue bajo nuestro cuidado. Y no es la única mujer lobo que está dentro de la sede en México. Pero en fin, me estoy desviando. Lo que en realidad quiero contarte es algo mucho más interesante. Y las razones por las que estoy compartiéndolo contigo, pobre desdichado, es para prevenirte sobre lo que viene. Una revolución. Un pandemonio genético. Durante los primeros días del año 2017 recibimos una llamada, bueno, no nosotros, nuestro intermediario entre el pueblo y nosotros, de un trabajador del vertedero de basura del sur de la Ciudad de México. Él y sus compañeros habían encontrado dentro de una bolsa de basura negra un cuerpo que al principio les llamó la atención, pues no parecía el de un perro a simple vista, era demasiado grande. Temiendo lo peor, la abrieron, creyendo que iban a encontrarse con el cuerpo de alguna víctima del crimen organizado, pero el susto fue 10 veces mayor. Dentro de la bolsa, hallaron el cadáver de una criatura espantosamente humanoide, pero tras analizar sus rasgos faciales, no había forma de que aquella cosa fuera humana. Ni siquiera cabía la posibilidad de que fuera un simio. Simplemente, aquel ser había sido engendrado en el mismísimo infierno. Irónicamente, soy ateo, después de todo lo que he visto en mi trabajo, pero tenga usted la amabilidad de permitirme esa frase tan coloquial. Llevamos al laboratorio a este ser, y aunque su composición celular y los tejidos en el cuerpo de la criatura eran similares a los de los humanos, no coincidían del todo. Incluso había menos coincidencia genética entre aquel ser y los chimpancés. Quizá, por fin, hemos hallado al verdadero eslabón perdido de la evolución. Y hablando de evolución, quisimos saber de dónde provenía esta criatura y cómo había llegado a un tiradero de basura en una bolsa de plástico. Nuestro primer pensamiento fue que aquel ser hubiera sido creado en un laboratorio, pero siendo realistas, en México no hay ni la estructura ni el capital humano para llevar a cabo un experimento como ese. De lo que no había duda era que aquel ser no se parecía ni al animal criptozoológico más extraño que está en poder de nuestra corporación. Para rastrear el origen de este ser, nos tomó bastantes días de trabajo y recreación de los hechos. Como no se sabía a ciencia cierta en qué camión había llegado la bolsa en la que se encontraba el sujeto de estudio, era prácticamente como buscar una aguja en un pajar. Finalmente pudimos dar con las grabaciones de seguridad del tiradero de basura y reconocimos las placas del camión en el que había viajado. A partir de ahí fue más sencillo dar con el punto de salida de la criatura. Nuestro rastro nos llevó a un edificio de departamentos en una zona que, obviamente, no puedo revelar, en la Ciudad de México. Contuvimos al sujeto que había tirado al ser a la basura, y el pobre, aterrado, cantó como un pajarito, llorando como un infante. El pobre era un muchachito que apenas había salido de casa de sus padres hacía poco más de 1 año y medio. Además de contarnos toda su historia con la criatura y cómo la había hallado, nos entregó el diario en el que registró día a día su vivencia con el ser. Este diario se encuentra actualmente bajo el resguardo del personal de mi compañía. Debo confesar que, al leerlo, me quedé pasmado por lo increíble del caso. Un roedor con características humanoides que evolucionó en cuestión de semanas, lo que a los homínidos les tomó millones de años para alcanzar su forma actual. Era impresionante. No lo habría creído de no haber visto el cuerpo del ser, y porque al chico le aplicamos la prueba del polígrafo, y la pasó sin problemas. De inmediato dedujimos que no era un solo ser el que habitaba en el subsuelo de la ciudad capitalina, sino una comuna completa, o quizá una especie entera.
El chico deducía que la rata que se infiltró en su apartamento provenía del restaurante de comida china que estaba al lado del edificio donde vivía, o del mercado que se encontraba en la calle de enfrente. Nota al margen. Según el diario del muchacho, él se topó con una rata adulta en su departamento y con 3 crías más, a las cuales logró eliminar, por suerte para nosotros. Esto nos da a entender que la rata adulta, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el ser que hallamos en el basurero, era hembra, no macho. O al menos, la compañía concluyó que se trataba de un macho, pues a pesar de no contar con genitales de ningún tipo, su pecho era plano. No obstante, con este nuevo dato, podría ser que la criatura haya sido hembra, o que se reproduzca de manera asexual. Esto, en caso de que se trate de una plaga, es extremadamente peligroso, pues bastaría con un solo ejemplar para infestar un departamento completo. 2 equipos encubiertos fueron enviados a ambos sitios para investigar la presencia de estas criaturas, denominadas de ahora en adelante en el documento como los plegá. El equipo A solo halló ratas comunes en el restaurante chino, mientras que el equipo B encontró ejemplares de plegá, idénticos al ser del basurero, con aspecto roedor, aunque con un rostro aberrantemente humano, tal como los describió nuestro amigo en su diario. El mercado fue desalojado y puesto en cuarentena en secreto, bajo el pretexto de que las bodegas estaban infestadas de ratas. Era una verdad a medias, si quieren verlo así. Se colocaron cámaras infrarrojas de movimiento en las zonas del mercado en donde fueron hallados los plegá, y se determinó que su nido y su lugar de origen no era el mercado. Este solo servía como buffet privado durante las noches. Las criaturas subían a la superficie por la noche para alimentarse de la mercancía que dejaban ahí los comerciantes. En realidad, los seres salían de las alcantarillas. Varios miembros del personal de la compañía fueron enviados a investigar, yo incluido, y aquí es donde la situación se pone tétrica, y no me importa contarles la verdad a algunos cuantos. Ya dependerá de cada uno de ustedes si me creen o no. En caso de que tenga razón, para cuando la compañía se entere que rompí mi voto de silencio, ya no existirá nadie que pueda castigarme por ello, o quizá incluso yo ya esté muerto. Entre más y más descendíamos mis compañeros y yo, una peste se hacía más densa alrededor nuestro. Era un olor a rancio que no puedo ni siquiera comenzar a describir. Nos estábamos acercando a algo más que solo desperdicios y mierda. Cuando estábamos casi en el corazón del sistema de drenaje de la ciudad, escuchamos unos gruñidos guturales dignos de cualquier pesadilla. Ahí, por primera vez en mi vida, supe lo que era el terror. Quizá porque nos encontrábamos a kilómetros de la superficie, debajo de un gentío infinito y autos transitando sin descanso. O quizá porque sabía lo que era esa cosa que nos estaba gruñendo. Al apuntar con nuestras linternas, vimos a una manada entera, de unos 15 o 20 miembros, de simios que se desplazaban semierguidos a 2 patas a través de las alcantarillas. Eran simios calvos, de casi 2 metros de altura, con un rostro espantoso, y estaban llenos de cicatrices y de golpes. Creo que lo que salvó nuestras vidas fue el hecho de que los plegá eran ciegos, quizá por llevar una vida subterránea y en completa oscuridad. Esto lo supimos por el color lechoso de sus ojos, además de que no parecían mostrar molestia al ser apuntados directamente al rostro con las linternas. Sin duda, esa era la siguiente evolución del ser del basurero. En ese instante me alegré por el chico del diario, quien estaba durmiendo tranquilo en la sede de la compañía en ese momento, sedado, porque de no haber matado a tiempo a la criatura que tuvo cautiva durante semanas, se habría topado con un monstruo imparable, y esta situación sería mucho más complicada de lo que está haciendo ahora mismo. El alfa, un ejemplar fornido y enorme, se abalanzó contra el equipo, mordiendo a uno de ellos en la pierna, mientras lo destazaba con las manos como si fuera un polluelo. De inmediato, mis compañeros lo abatieron a tiros, y al ver cómo caía su líder, los demás plegá trataron de huir. Mis compañeros abatieron a algunos de ellos a disparos, y capturamos a 3 ejemplares de tamaño más pequeño, apenas más evolucionados que el ser del basurero. Aún así, nos costó bastante trabajo sedarlos y cargarlos hasta la superficie. Estos seres habrán medido entre unos 70 y unos 80 metros de alto, y pesado alrededor de 70 kilogramos. También nos llevamos los cuerpos de los plegá abatidos por el equipo. Tanto los cadáveres como los ejemplares vivos están siendo estudiados en este momento, aunque poco o nada se ha descubierto sobre su composición celular y anatómica.
El resto huyó hacia lo profundo del drenaje, así que al menos hay 8 miembros más de esa especie monstruosa viviendo bajo la Ciudad de México. Pero estoy seguro de que hay muchísimos más. Pero la historia no acaba aquí. Mientras seguíamos investigando el acelerado ritmo de evolución de los Plega en los laboratorios de la corporación, nuestros investigadores hicieron un descubrimiento terrible. El chico del diario estaba infectado con un virus desconocido y por ende sin cura. Este virus había permanecido incógnito durante varias semanas y había comenzado a manifestarse de la nada, como si tuviera inteligencia propia. Este virus parecía carcomer los pulmones del chico desde el interior y poco a poco se pasó al resto de sus órganos. Estuvo bajo observación durante un mes y finalmente el chico falleció el 19 de marzo de 2017. Obviamente dedujimos que el virus le había sido pasado por el Plega que vivió en su casa durante varias semanas, aunque no lo pudimos determinar al 100% en ese momento. La comprobación de esta hipótesis vino cuando, uno a uno, los miembros que estuvieron en contacto con los Plega en aquel operativo debajo del mercado y durante su estudio en la sede de la corporación, comenzaron a caer enfermos, uno a uno. Y esta vez la enfermedad avanzó más rápido, acabando con la vida de la primera víctima en menos de 3 semanas. Como medida preventiva, el mercado fue quemado por la corporación y al público se le dijo que el incendio había sido ocasionado por un cortocircuito. Lo lamento por los comerciantes del mercado, pero es por un bien mayor. Hace 2 días he comenzado a mostrar síntomas de la enfermedad desconocida que transmiten estas criaturas, y antes de que la compañía me ponga en cuarentena, quería compartir esto con ustedes. No sé qué sean esas criaturas que viven bajo la Ciudad de México, pero nuestro amigo puede haber dado con la solución en su diario. Quizá inician como seres unicelulares acuáticos y en cuestión de semanas van evolucionando hasta convertirse en un pez, luego en un anfibio, después en un ratón y terminan siendo un primate. No sé si los seres que vimos en las tuberías hayan sido su forma final, pero lo dudo mucho. El peligro de estas criaturas no radica en su fortaleza física, ni en su amenazador aspecto, sino en este virus desconocido que son capaces de esparcir. No sabemos si es su sangre, su saliva o algún otro fluido el medio de contagio, pero es mortal para los seres humanos hasta que no se descubra una cura. La corporación ya está trabajando en la creación de una vacuna contra este virus, pero de nuevo, no les aseguro nada, pues los estudios sobre estos seres, tanto en los muertos como en los vivos, han sido poco fructuosos. Tengan cuidado allá afuera, pues mi teoría es que estos seres erradicarán la Tierra con este virus, y cuando la superficie sea segura para ellos, saldrán de entre las sombras y se apoderarán de ella. No necesitan mucho para reproducirse ni para vivir. Al parecer son carnívoros y encontrarán alimento suficiente en las cañerías, los basureros y los mercados. A todos los que lleguen a oír mi historia, aniquilen a todo monstruo con el que se topen en las calles por la noche, sin importar su aspecto ni su tamaño. Es imperativo limpiar el interior de esta ciudad y de todo el mundo, porque estoy seguro de que México no es el único afectado. Me despido. Ahora que sé que soy portador de su veneno, mis días están contados. Suerte, humanidad, la necesitarán. De cierta forma, me alegra pensar que yo no estaré cuando esta guerra por la supervivencia explote.